México, necesito que escuchen esto desde el principio. Hoy abrimos una puerta que nadie se había atrevido a tocar. A las 6:30 de la madrugada irrumpimos en la mansión de Omar Bravo en Zapopan, y lo que encontramos ahí adentro cambia por completo la historia que el país creía conocer. Este no fue un operativo común. Fue un salto al vacío. Un riesgo que muchos evitaron por miedo. Pero nosotros entramos. Y lo que vimos, nadie estaba preparado para verlo. Entramos con una orden firmada por un juez de Jalisco. Detrás de esa firma había algo más que sospechas, había temor. Temor por lo que podía aparecer detrás de esas paredes. Temor por las manos invisibles que quizá protegían al exfutbolista. Cuando el ariete golpeó la puerta, la estructura entera pareció resistirse, como si la casa misma intentara impedirnos el paso. Una vez dentro, el silencio nos recibió con más fuerza que cualquier amenaza. En el garaje descansaban 4 vehículos de lujo impecables. Todo demasiado ordenado, demasiado limpio. Sobre una mesa de mármol en la sala principal encontramos relojes de alta gama, 3 celulares y una laptop todavía encendida. Pero lo que realmente sobresalía era una caja metálica marcada con iniciales que no pertenecían a Bravo, AM. Ese detalle rompía con cualquier narrativa previa. El equipo forense comenzó el registro a las 7:15, documentando cada objeto como si se tratara de fragmentos de una verdad oculta. En el segundo piso encontré papeles desordenados, contratos vacíos, recibos bancarios y una carpeta manila con el sello de una fundación desconocida para todos nuestros reportes. Fundación Esperanza del Pacífico. Un nombre altruista, pero con cifras que gritaban lo contrario. Movimientos de cientos de miles de pesos sin explicación, sin respaldo, sin lógica. Uno de los agentes me llamó desde el sótano. Al bajar, el aire cambió. Más frío. Más espeso. En el centro del cuarto había una caja fuerte empotrada, abierta como si alguien hubiera tenido tiempo de vaciarla antes de nuestra llegada. Dentro quedaban 4 lingotes de oro, cada uno marcado con el mismo sello de aquella fundación sospechosa. Oro oculto, sin declarar, sin registro alguno. Oro que no debería existir en esa casa. Las fotos del peritaje confirmaron un detalle inquietante. El sello coincidía con uno hallado en un decomiso en Mazatlán 2 años atrás. Misma marca, mismo código. Eso significaba que la fundación no era una organización de beneficencia, sino una fachada utilizada para mover oro en la sombra. Y ahora esa red tocaba la puerta de Omar Bravo. Mientras asegurábamos el inmueble, el fiscal me informó algo más. Daniela Bravo, hermana del exjugador, había denunciado días antes un fraude millonario. Según ella, Omar había prestado 6 millones al hermano de su pareja y jamás se los devolvieron. Alegaba que una denuncia pública reciente era solo una distracción para ocultar ese fraude. La historia sonaba demasiado conveniente, así que pedí revisar los expedientes. Las cuentas bancarias revelaron transferencias hacia 3 empresas fantasma ubicadas en distintos estados, todas manejadas por los mismos representantes. El dinero entraba como patrocinio deportivo, se convertía mágicamente en donaciones y terminaba en cuentas personales ajenas a Bravo, pero cerca de su círculo. Entre los nombres aparecía Alberto Medina, su viejo compañero en Chivas. El panorama comenzaba a deformarse. Oro sin declarar, documentos contradictorios, empresas fachada, fundaciones fantasma. Y entre todo eso, un patrón financiero que coincidía con investigaciones previas. Donaciones simuladas, desvíos camuflados, escándalos públicos creados para mover el foco mediático cuando alguien hacía demasiadas preguntas. Lo habíamos visto en Jalisco en 2023 y ahora reaparecía con las mismas firmas, los mismos contadores y hasta los mismos abogados. Nada de esto era casualidad. Y mientras examinábamos los últimos documentos, un nombre volvía a repetirse, Daniela Bravo. La misma persona que ya había empezado a hablar. Daniela Bravo declaró ante el Ministerio Público que la acusación por abuso no era más que una estrategia para desviar la atención del verdadero conflicto, el fraude millonario que, según ella, su hermano estaba enfrentando. Afirmó que Omar estaba a punto de separarse de su pareja y que ya había iniciado una demanda mercantil contra su cuñado por los 6 millones que jamás le devolvieron. Trajo consigo testigos, boletos de avión, fotografías y documentos que colocaban a Omar en Los Mochis el 10 de mayo de 2019, justo el día en que la víctima aseguró que comenzaron los abusos. Pero mientras esas versiones se contradecían entre sí, las pruebas de la menor no podían ser pasadas por alto. Presentó videos, audios y capturas de pantalla que se resguardaron bajo un protocolo estricto. El dictamen pericial reveló algo que nadie podía ignorar.
Sus declaraciones eran consistentes, había indicios de manipulación psicológica, señales de control y de un silencio impuesto durante largo tiempo. Daniela tenía razón en una cosa, no existía evidencia física directa. Pero aquí lo más fuerte no era un video, sino la estructura de dominación detrás del relato. Esa tarde, mientras esperábamos el análisis forense de los dispositivos incautados, otra historia emergió desde el pasado. El nombre de Serlin, la hija no reconocida de Omar Bravo desde 2003, volvió a los titulares. Los medios desempolvaron una historia que llevaba años enterrada, una niña de 11 años pidiéndole públicamente a su padre que la reconociera. Bravo nunca respondió. La madre de la menor tenía 15 años cuando tuvo relación con él. Él tenía 22. Y aunque aquello no formaba parte directa de la investigación actual, sí revelaba un patrón. Relaciones con menores, escándalos ocultos y un historial que siempre había sido silenciado. La reaparición de esos videos no fue accidental. Alguien los liberó precisamente cuando el cateo empezaba a circular en los medios. Los tiempos eran demasiado perfectos, entrevistas viejas editadas, testimonios retomados, videos manipulados días antes de publicarse. El equipo de cibernética rastreó los metadatos y encontró marcas de agua pertenecientes a una agencia de relaciones públicas de Ciudad de México. La misma agencia que trabajaba para uno de los clubes donde Bravo jugó. Era evidente, cuando no pueden negar algo, lo revuelven. Generan tanto ruido que la verdad queda enterrada en medio del caos. Entre las 10 de la noche y la medianoche, los teléfonos no pararon de sonar. Llamadas de figuras influyentes en el deporte, en la política y en el empresariado. Nadie pedía justicia, todos pedían prudencia, silencio o resolverlo de otra manera. Les dejé claro que no cerrábamos casos, los perseguíamos hasta donde la evidencia nos llevara. Y justo esa noche, mientras el país discutía versiones cruzadas, detectamos un intento de sabotaje. Alguien trató de entrar al área de resguardo donde se encontraban los bienes incautados. Un hombre disfrazado de empleado de intendencia intentó burlar la seguridad. No aparecía en ninguna nómina. Lo detuvimos. Él no habló, pero su teléfono sí. Encontramos mensajes vinculados a un despacho jurídico de Zapopan. El mismo despacho que representaba a uno de los exdirectivos del club donde jugó Bravo. Era la prueba de que el golpe había dolido y de que alguien intentaba borrar rastros antes de que siguiéramos tirando del hilo. Al amanecer activamos la operación Espejo. Si querían esconder el origen del oro, nosotros seguiríamos el reflejo de cada transacción. La inteligencia financiera rastreó flujos entre fundaciones fantasma en Sonora y Sinaloa, organizaciones que recibían donaciones legales y convertían ese dinero en oro, propiedades o activos físicos imposibles de rastrear. Los sellos de los lingotes encontrados en la mansión de Bravo coincidían con un decomiso del 2023 en Mazatlán. Era el mismo circuito. La misma maquinaria. Bravo no figuraba como operador directo, pero su casa sí era parte de la ruta del oro. Ahí surgió la duda inevitable, ¿era cómplice, o era un peón dentro de algo más grande? Entonces ocurrió algo que cambió el rumbo de la investigación. Una ex asistente judicial nos buscó en secreto. Nos encontramos en una oficina neutral. Sin cámaras. Sin grabaciones. Me dijo que había recibido órdenes para modificar declaraciones en expedientes relacionados con fraudes deportivos. Trajo grabaciones, correos cifrados, documentos completos. Todo apuntaba, otra vez, al despacho jurídico que movía los pagos de las fundaciones. Y ahí surgió la pregunta que ninguno quería formular, ¿cuántas historias se habían manipulado así? ¿Cuántas verdades habían sido ajustadas para proteger a los mismos nombres de siempre? Porque algo era claro, los expedientes no mienten, las personas sí. La exasistente nos entregó nombres, y uno de ellos destacaba más que el resto. Un contador que había manejado las finanzas de 3 de las fundaciones investigadas y, al mismo tiempo, las cuentas personales de Alberto Medina, el excompañero de Bravo detenido con él en 2006. Las mismas empresas que habían patrocinado a Medina aparecían ahora en los registros de las fundaciones fantasma. El fútbol, el dinero y las redes financieras estaban más entrelazados de lo que imaginábamos. Solicitamos un cateo al despacho jurídico que operaba detrás de estas estructuras. La orden se aprobó y entramos a las 5:45 de la madrugada, pero las oficinas estaban completamente vacías. No había computadoras, ni archivos, ni rastro de actividad reciente. Las cámaras del edificio mostraron a un grupo sacando cajas durante la noche, cargándolas en una camioneta sin placas. El dueño del inmueble resultó ser una empresa offshore en Panamá. Otro muro más.
Regresamos entonces al material incautado en la mansión de Bravo. Al revisar las cámaras del operativo encontramos algo estremecedor. En el sótano había una sala de grabación improvisada, con laptops conectadas a equipos profesionales, listas impresas con nombres desconocidos y contenido que fue inmediatamente sellado bajo resguardo judicial. Era material sumamente delicado, imposible de describir públicamente. Los discos duros recuperados habían sido limpiados, pero el equipo forense logró rescatar fragmentos suficientes para confirmar nuestras sospechas. No se trataba solo de abuso, sino de una posible red de producción y distribución de contenido ilícito. Mientras analizábamos todo, los medios desataron otra batalla. De pronto, la historia dejó de ser el oro y las fundaciones, ahora yo era el objetivo. Artículos anónimos, columnas sin firma, acusaciones de protagonismo y motivaciones políticas. Por eso decidí hacer lo único que podía proteger la investigación, publicar extractos oficiales del aseguramiento. Solo hechos, sin nombres ni datos sensibles. La reacción fue inmediata, dividida, pero al menos detuvo parte del ruido. Esa misma noche me reuní con Daniela Bravo. Llegó más tensa que antes. Seguía defendiendo a su hermano, afirmando que todo era una trampa armada por su pareja y su familia. Pero al mostrarle los hallazgos del cateo y explicar el dictamen de la víctima, su convicción empezó a quebrarse. Confesó que había recibido amenazas desde que habló con la prensa y me entregó correos y nombres de quienes la habían presionado. Dos coincidían con los abogados del despacho que había sido vaciado horas antes. Antes de irse, me dijo algo que no podía pasar por alto. Semanas antes del cateo, Omar le había confesado que sentía que lo vigilaban, que alguien buscaba destruirlo. Ella lo tomó como paranoia. Pero ahora, después de ver lo que encontramos en su casa, ya no estaba tan segura. Me hice una pregunta inevitable, ¿y si Omar Bravo no era el eje del caso, sino otra pieza acomodada por alguien más? ¿Y si el oro, el abuso y el fraude formaban parte de la misma maquinaria, cada uno usado para controlar a quien incomodara? Con esa duda en mente citamos a declarar a tres personajes clave, un exdirectivo de un club deportivo, un asesor financiero y un abogado del despacho de Zapopan. El directivo llegó con su equipo legal y negó cualquier relación con fundaciones fantasma, asegurando que solo conectaba patrocinadores con organizaciones de beneficencia. El asesor financiero ni siquiera apareció y emitimos una orden de localización. El abogado sí asistió, pero solo admitió haber asesorado a Bravo en temas mercantiles. Prometió entregar documentación que confirmara su versión, pero nunca la entregó. Todos los bienes incautados en la mansión quedaron bajo vigilancia judicial. Vehículos, relojes, dispositivos y el oro marcado. La investigación seguía creciendo, abriendo más líneas de las que cerraba. Lo que comenzó como un cateo en Zapopan apuntaba ya hacia una estructura capaz de llegar a tribunales federales. Pedimos ayuda pública. Cualquier dato sobre fundaciones fachada o patrocinios deportivos sospechosos podía abrir otra línea clave. ¿Por qué detrás de cada expediente había una sombra más larga? ¿Quién más operaba dentro de la red de fundaciones? ¿Cuántos casos de abuso fueron opacados por fraudes financieros? ¿Cuántas víctimas callaron porque el sistema nunca estuvo del lado correcto? El caso Bravo era solo una ventana a un mecanismo donde dinero, poder e impunidad se mezclaban sin resistencia. Un circuito sostenido por contadores, abogados y organizaciones con nombres benevolentes, una red donde el fútbol servía tanto para inflar ídolos como para ocultar fortunas. Las presiones no tardaron en llegar. Intentos de sabotaje, llamadas insistentes, campañas de desprestigio. Pero al mismo tiempo, había víctimas esperando que, por primera vez, el sistema funcionara. Mi trabajo no era juzgar, sino documentar lo que vimos, presentar evidencias y dejar que fiscales y jueces hicieran lo suyo. Porque lo verdaderamente peligroso en esa mansión no era el oro. Eran los secretos que guardaban sus paredes, conversaciones, movimientos financieros, nombres que nunca aparecieron en público. Secretos que ahora están bajo investigación. Omar Bravo permanece en prisión preventiva en Puente Grande. La víctima está protegida. Daniela sigue defendiéndolo. Las fundaciones continúan bajo escrutinio. Los abogados, negando. Y el país, preguntándose hasta dónde llega la red. Cada investigación abre nuevas puertas. Puertas que todos prefieren mantener cerradas. Y detrás de cada una, aparecen más nombres, más vínculos, más víctimas. Este caso no es una excepción. Es el reflejo de un sistema que permitió que todo esto existiera. 2 días después del cateo, aún quedan puertas sin abrir. Y les digo algo, esto apenas está comenzando.